Bueno, buenos días. Bienvenidos a la clase correspondiente a la semana número 14 del curso Lectoescritura. Hoy, martes 3 de agosto de 2021, y hemos dado ya la bienvenida y hemos conversado, incluso alcanzamos a hacer la introducción al tema de esta clase, que es el tema de arquitectura de la frase. Con esta grabación, entonces, yo les notifico que están siendo incluidos en esta plataforma. Este material siempre lo enviamos para que ustedes se apoyen en la clase. Siempre hemos dicho que estamos apoyados en la virtualidad, pero el curso no es virtual, ni la modalidad de curso que usted tomó en la Universidad de Antioquia es virtual, ¿cierto? Es un apoyo a la virtualidad. Entonces es muy importante, pues, tanto la asistencia de ustedes a estos espacios como el revisar las clases, ¿cierto? Ya vamos entonces en la semana número 14, vamos a completar unas 17, 18 semanas debido pues a las semanas de colchón que tuvimos una vez regresamos del paro, de la protesta, que fue por casi 2 meses. Entonces, por eso digo que hoy es nuestra sesión 14. Ya están ustedes, pues, entonces, como siempre, ya no estamos acostumbrados a que grabamos la clase, ¿no? Sin embargo, cada vez lo digo, lo reitero, hoy martes 3 de agosto estamos en la semana número 14, ya tenemos cerca del 60% evaluado de nuestro curso y tenemos también ya subido y confirmado en Mares el 50%. Recuerdan ustedes también que hace 20 días, cuando regresamos, lo primero que hicimos fue pues retomar las actividades, hacer la reprogramación y socializar las notas correspondientes al 30%. En las 2 semanas siguientes, ustedes quienes lo tuvieron, lo consideraron, me contactaron para aclarar, mirar, incluso para mirar pues que bajo esta modalidad que estamos haciendo, qué recuperación podía haber o qué actividades podíamos retomar. Y hace 15 días, perdón, la semana pasada pudimos compartir, en el caso nuestro, no 15, porque hace 15 días fue festivo, lo correspondiente al trabajo parcial. Igual en esa socialización de notas, pues tuvimos el tiempo respectivo. Casi siempre yo doy 3 días para que las personas revisen sus notas, miren y podamos hacer ajustes o buscar alguna omisión. Y ya lo hicimos, entonces por eso digo pues que tenemos el 60%, casi el 65% evaluado y el 50% confirmado en Mares. En fin, entonces, que ya estamos en la recta final de nuestro curso y como estábamos diciendo el día de hoy, nuestro tema es el tema de arquitectura de la frase. Me permití hacer una introducción al tema sobre arquitectura de la frase y hice el símil. Entonces, cuando uno hace una construcción, y ustedes pues habían intervenido, entonces le da la estructura a esa construcción, ¿cierto? Es decir, ¿qué va a tener? ¿Sí? Y después vienen los arquitectos y hablan y lo hacen más cómodo, distribuyen los espacios, los accesos, el diseño mismo. Entonces, ese es el símil acerca de la diferencia entre estructura y arquitectura de la frase que inicialmente ustedes pues habían dicho, bueno, entonces como lo mismo que estructura, no. Aquí vamos ya, digámoslo así, a pulir mucho más ese estilo de escritura, esa forma, como la frase puede tener entonces una arquitectura. Sebastián, habías empezado pues a darnos pues como preliminarmente tu definición, empezaste a hablar del tamaño de la frase, y porque tiene que ver con la arquitectura, efectivamente, y yo di el símil, entonces pregunté, bueno, ahora sí me hice entender, ahora sí entonces complementemos lo que acabo de decir Sebastián para que comencemos a hablar de arquitectura de la frase. Bueno, entonces, bueno, yo empezaba hablando únicamente del tamaño y un poquito de densidad, pero en realidad ya con lo que usted retroalimenta, profe, podemos decir que, bueno, hay formas de hacer frases más amenas, mejor Sí, señor. estructuradas, y esa es la manera en la que, digamos, sin todavía entrar pues como al otro que no hemos llegado a orden, posición y sintaxis, es como una forma más amena en la que una frase puede disponerse. Sí, ahora, esa palabra amena yo diría, bueno, sí, amena, agradable, pero ante todo entendible, ¿sí? Y recuerden que nosotros estamos viendo en el curso tiene 3 ejes o tiene tres, la lectoescritura en cuanto a, en cuanto a la gramática y la ortografía, que es muy importante, porque eso le da ritmo, le da secuencia
al mensaje que estoy entregando, a lo que quiero contar con mi escrito, a lo que quiero comunicar, ¿sí? Pero también es muy importante la semántica, ¿cierto? Y la semántica es el sentido, el significado, ¿cierto? Y viene la sintaxis, ¿sí? Que es lo que tiene que ver con esa estructura, ¿cierto? O sea, con esa forma como está dispuesta la frase, por consiguiente los párrafos y consecuente y seguidamente el texto escrito, ¿cierto? Entonces, aquí también es importante, además del tamaño, el orden y la posición que van a tener los diferentes elementos y la sintaxis. Ya vimos la estructura, y entonces vimos también con los ejemplos que la estructura, pues lo ideal es que sea sujeto, verbo, predicado, pero hay momentos, ¿sí? En donde el orden y la posición de las frases puede ser de acuerdo con lo que quiero entregar y de acuerdo como quiero que sea, así como dice Sebastián, amena, entendible, ¿sí? Atractiva mi frase, ¿sí? Pero siempre diría yo que se entienda, que no se pierda el sentido, tiene que ver con la sintaxis. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la arquitectura de la frase. Evelyn y Mariana, entonces, sí vamos a trabajar, digamos, sobre la estructura que ya tenemos de la frase, pero le vamos a introducir otros elementos a las frases o vamos a trabajar con esa estructura para poderle dar arquitectura, mejor diseño a las frases. ¿Estamos de acuerdo, Evelyn y Mariana? Sí, profe. Bueno, muchas gracias por la participación y bueno, voy a comenzar entonces. Entonces, cuando hablamos de arquitectura de la frase, como dice aquí en la agenda, está el tema y los tres subtemas. Entonces, hablamos de hablamos de tamaño, sintaxis, orden y posición. Miren, Sebastián ya había acertado en esto, que sea atractiva, que sea eficaz, que sea clara, que sea asertiva. Asertiva es, miren lo que yo les digo a ustedes. Yo comienzo a mirar un texto, en los parciales pude verlo. Entonces yo comienzo a mirar ese texto y digo, uy, pero es que quiere decir, sí, claro, la idea la tiene, pero entonces comienza a extender ese predicado, casi que entonces está presentando tres frases en una. Entonces, por un lado, no está utilizando bien la puntuación. Entonces, lo que yo recomiendo es ponga puntos aparte, puntos y coma, y dele secuencia, dele descanso a esa frase, porque si no, no se entiende. O definitivamente, no haga ese predicado tan extenso, porque se pierde. Entonces, no es asertivo, no está dando en el punto que quiere dar, y en lugar de comunicar, por tratar de comunicar todo en una sola frase, se pierde, se confunde. Atractiva, pues de acuerdo con el estilo, con lo que yo quiero y con las frases, perdón, con las palabras que tiene esa frase, que sea atractiva, ¿cierto? Que sea llamativa, pero que sea eficaz, es decir, que cumpla, si es que está en un párrafo de inicio, pues que cumpla con esa entrada y clara, ¿sí? Consecuencia también de lo que acabo de decir cuando no es asertiva. Cuando es asertiva, pues que se entienda, ¿sí? Repito, hay ocasiones donde hay que quitar lo que está sobrando. Hay ocasiones también en donde, bueno, se puede fortalecer, se le puede dar más densa a esa frase, pero siguiendo las normas. Y entonces vamos a hablar de el tamaño, la sintaxis o la estructura, el orden que tiene y el orden y la posición que puede tener los elementos de la frase. Esto es lo que tiene que ver con la arquitectura de la frase. Entonces, primero, ay, perdóname un segundito. Bueno, acá está la parte final. Entonces, este es el esquema, el mapa conceptual de lo que tiene la clase de hoy. Voy a pasarme al blog. Me había pasado acá, aquí tengo la parte final donde están las actividades que tenemos, pero me voy a pasar al blog que es donde está la presentación. Entonces, como siempre, yo agradezco quien, si abren su blog allí en sus computadores, van a comprobar la ruta que estoy utilizando. ¿Sí? Bueno, tengo allí en pantalla el blog. ¿Sí? Me confirman, por favor, que lo estén viendo. Sí, profe, sí. Bueno, entonces, voy a hacer como hago siempre. No entro directamente al material del blog, sino que entro a la unidad respectiva. Aquí se llama la número 4, que es en la que estamos trabajando en esta parte final del curso. Cuando digo que la que estamos trabajando es porque mire que aquí está la arquitectura de la frase, está el tema de experiencia de lectura, ¿sí?
Está el tema de búsqueda de información que ya lo trabajamos y este fin de semana ustedes pudieron terminar de cumplirlo, de presentarlo, de entregarlo. Y está el instructivo del trabajo final. Entonces, uno de los temas es el tema de arquitectura de la frase, ¿cierto? Ya habíamos explicado esta introducción y entonces aquí dentro de esta unidad 4, repito, es la unidad 4, tenemos acá donde dice videos y presentaciones, una presentación que se llama arquitectura de la frase. Noten ahorita cuando yo trate de seguir en la presentación de clase, se me había olvidado esa es la agenda de clase, ¿cierto? El apoyo. Pero la presentación la tenemos contenida aquí en el blog o en el Dropbox, ¿cierto? Para que ustedes la puedan repasar junto con esa agenda que yo siempre envío, la presentación que está allí, más el video de clase que también siempre lo envío. Entonces, esto que tiene que ver con arquitectura de la frase, lo estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Bueno, sí, ¿cierto que sí? Tiene que ver con esto que dijimos. Vamos a continuar entonces. Entonces, el tamaño. Eh, el promedio, la media máxima que recomiendan los textos de ortografía, de gramática, los especialistas que se ocupan de este tema es que una frase no tenga más de 20, que tenga entre 20 y 30 palabras. Y esto, abro comillas, para evitar las cláusulas largas, las cuales con su excesivo número de conjunciones y pronombres relativos hacen el estilo confuso, lánguido y pesado. Esto lo dijo Bartolomé Galí Claret. Esto es lo que yo siempre digo y lo digo en mis palabras, ¿cierto? Hombre, usted le pone un predicado tan largo, que se confunde. O usted, en la misma frase, trata de relatar de manera tan compleja lo que está queriendo decir, que entonces son 2 o 3 frases en una. ¿Por qué? Porque tiene cláusulas o incisos muy largos. Las cláusulas o incisos son esas precisiones que van entre comas, ¿sí? O cuando ponemos coma y seguimos con otra parte de la frase. Entonces no nos estamos dando cuenta que lo que estamos haciendo es confundiendo, ¿sí? Y que estamos dando más verbos, ¿sí? Que ponemos más verbos, entonces queda una frase con 3 o 4 acciones y no es entendible, ¿sí? O cuando voy relacionando diferentes hechos que tienen que ver con el sujeto, con lo que está haciendo el sujeto, pero que entonces involucra a otros y relaciona, entonces hace que se confunda. Como decía Sebastián ahorita, que no sea atractivo, Sebastián utilizó otra palabra. ¿Cuál fue la que utilizaste, Sebastián? Yo Amena. utilizo, ¿cómo? Llamativa. Amena, amena. Amena, amena, o sea, que no sea amena, que sea pues agradable el que está leyendo eso. Entonces, amena, amena, atractiva, asertiva. Entonces, el tamaño tiene que ver. Por ejemplo, yo voy a comenzar aquí en la exposición del día de hoy a hablar del tema y voy a dar ejemplos. Los ejemplos los saqué yo de textos, los saqué de periódicos, los saqué de revistas, algunos impresos, porque pues este material yo lo había preparado con anterioridad, otros también de internet, y unos de acá del medio local, algunos de textos que me encontré en la universidad, actuales, de hace tiempo. Lo importante es demostrar pues cómo desde el punto de vista real, en la vida real encontramos la forma de corregir, de ajustar estas frases. Y quiero hacer aquí un paréntesis o a precisar algo. La forma como estoy trabajando con ejemplo, teoría ejemplo, es la forma con la que ustedes van a hacer el aplicativo de este tema, es decir, el ejercicio, el taller. Desde ya entonces, ustedes van a tener, una vez miremos el tema, la tarea de tomar frases así como yo busqué, ustedes las van a buscar y le van a aplicar el tema. ¿Sí? Cierro la precisión y la claridad de por qué entonces trabajo así. Trabajo con estos ejemplos. Entonces regreso. Entonces, vamos a hablar entonces, estamos hablando del tamaño. Vamos con un primer ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo que tiene 84 palabras y dice, queda muy claro, a mí me lo parece, que la pretensión que los hoteleros antioqueños aspiran a consensuar, otro concepto que se las trae, con sus colegas caleños, un tanto un plan Juan Palomo, no es otra cosa que la de conseguir un cierto viso de legalidad, un luz de caballero sin tacha, a la cos que deseen propinar en el mismo epigastrio de la economía de mercado, como el navajazo con que, sin menor duda, quedaría desfigurado el rostro de la competitividad. Yo lo leí incluso con la puntuación que tiene allí. Entonces esta frase, este extracto de una columna de opinión de un boletín de turismo tiene varias
varias particularidades. Primero, la puntuación no es la adecuada. Segundo, tiene varios incisos. El inciso pueden ser las comas, puede ser el paréntesis, ¿sí? Y fuera de eso, bueno, tiene otros elementos que la hacen, pues a mí me parece a mí que no es muy entendible. A ver, uno de ustedes que me cuenten qué entendió de lo que leí y qué más le ven como particularidad al tamaño y a lo que tiene este párrafo, este pedazo de texto. Adelante. Sebastián, nuevamente, si quiere hacerlo. O Evelyn, o Mariana, Daniela, Luisa, adelante. Profe, yo, Sí, pues en Daniela. mi caso, el que escribió el párrafo utilizó muchas palabras que yo no conozco. Por Entonces, ejemplo, por ejemplo, cos, cos, eh, epigastrio, no sé cómo sí, se sí, sí, dice. sí. Esa es Entonces otra son muchas particularidad de ese palabras párrafo. y no entendí nada. Exacto. Pero fuera de las palabras, ese es otro asunto que quería que quiero que ustedes detecten. Además, empleó unas palabras, tal vez por descrestar, tal vez porque es su forma de hablar, o tal vez porque rebuscó. Pero el tema es, además de que es denso, tiene varios incisos, no utiliza bien la puntuación para acabar de ajustar, como decimos acá en buen paisa, utiliza palabras rebuscadas, ¿cierto? Palabras que pueden ser castizas, sí, pero no van ahí, a la cos. ¿Sí? A la cos quiere decir a la sazón, o a la vez, o en ese ambiente, ¿sí? Y epigastrio quiere decir como dentro de, en la especialidad o en el gremio, ¿cierto? Pero bueno, Daniela, ¿qué entendiste? Bueno, ya te expliqué, ahora sí se entiende la frase, o bueno, o aproxímate qué quiso decir, o al menos qué partecita entendiste de lo que él quiere decir. ¿Qué se entendió ahí? Nuevamente, Daniela, a ver, continuemos para que me digas qué se entendió allí. No, profe, la verdad, no entendí. No, pero si hay algo, a ver, el de que, a qué corresponde el tema? ¿A qué corresponde a qué corresponde? ¿De qué tema es? O sea, estamos diciendo que el tamaño a veces confunde, pero de todas formas uno sí puede, pues, como, no, a ver, que confunde, más no que uno no entienda nada del todo. Ahí sí, pues, te digo, Daniela, que haz un esfuerzo y dime qué es lo que, a ver, qué es lo que logras. Aventúrate a decir de qué está hablando. Estaba hablando de los hoteleros antioqueños versus los caleños. Ay, Bueno, es profe, un no tema sé. sobre hotelería. Es decir, esta columna está escrita en un boletín de turismo, listo. Sí, dejémoslo ahí, Daniela, listo. ¿Qué quiero decir también con lo que te estoy, con lo que estoy conversando contigo? Que el tamaño, pues, es decir, no podemos decir que no se entienden, que no sabemos, que el tipo escribió tan horrible que no se entendió nada. No, no, está tratando de decir, está planteando una situación sobre los hoteleros antioqueños con respecto a los hoteleros caleños y está planteando como un conflicto o como una negociación, ¿sí? Lo que pasa es que es confuso, ¿sí? ¿Alguien más que quiera opinar sobre el párrafo y para que pasemos al siguiente? Mariana. Profe, pues yo ahí también lo que entiendo un poco es sobre, que se está hablando sobre la economía del mercado, o sea, se relaciona Sí, la economía del mercado con el turismo. sí. El turismo es una actividad, ¿cierto? Una actividad productiva, una actividad de la economía, sí, un renglón importante, claro. Pero repito, Mariana, pero se entiende entonces al fin qué fue lo que quiere decir el señor. Pues no, la verdad sí está muy confuso porque mezcla muchas cosas. Bueno, entonces, primer ejemplo, gracias Mariana, primer ejemplo. Entonces, no es que entonces sea totalmente indescifrable, digámoslo así, no. Pero entonces sí es la forma de uno decir, bueno, si a mí me pusieran a corregir esto, ¿qué le tengo que hacer? Entonces tengo que comenzar. Primero, mirar, tratar de buscar la idea central o la intencionalidad, listo. Pero después empezar a aplicar las normas y las reglas que vamos a ver a continuación.
Pues ya vimos, una de ellas, no utilice esas palabras rebuscadas, pues trate de ver a quién. Dos, comience por el sujeto, ¿sí? Y comience a plantear la acción y utilice gramática, ¿ya? Y después comience a darle secuencia. Vamos a mirar cómo. Vamos a mirar otro ejemplo y ahora sí voy a poner el ejemplo, la corrección o la forma como yo lo traduciría, lo ajustaría y lo pondría al frente. Entonces a mano izquierda tenemos el ejemplo tal cual como yo lo encontré. Recuerden cuando vimos la semana pasada el tema de citas y referencias, que cuando uno toma una cita textual, yo aquí no estoy poniendo las comillas porque lo estoy utilizando como ejemplo, pues si no está, no lo estoy citando dentro de un texto, pero esto es tal cual. Y recuerden que una de las normas es uno ponerlo tal cual con lo que encontró, ¿sí? Por eso yo no cambié en el anterior caso epigastrio o alacos, ¿sí? Entonces, a mano izquierda está como encontré el texto y a mano derecha está la forma, los ajustes que yo le puedo hacer para mejorarlo. Entonces, tampoco, aquí dice, en cuanto al tamaño, no caer en el extremo por allá de redactar textos telegráficos. Cuando hay oraciones breves, ordenadas y directas, comprendemos sus ideas principales con una sola leída. Entonces, me vuelvo a remitir a ese ejercicio que hicimos de correcciones del lenguaje, ¿sí? Si es telegráfica, ¿sí? Totalmente, casi que unidas en clave las diferentes partes de la estructura, pues no es adecuado. Pero el otro extremo es hacer frases largas y por consiguiente unos párrafos como el que vimos en el ejemplo anterior. Entonces la idea es ordenadas, directas las frases para que entonces el párrafo coincida. Entonces aquí dice todo ello, los banquetes del restaurante de un casino dentro del ambiente más selecto en el que una relajante decoración en armonía con múltiples y bellas plantas de interior ponen la nota de distinción de este establecimiento que, como ya hemos mencionado, destaca por la flexibilidad de su horario desde las 21 horas hasta las 4:30 de la madrugada y al que se puede acceder directamente con el único registro de presentar su documento de identidad o pasaporte, o bien reservando su mesa al número 281-2435 o FAS 277-3902. También una nota de turismo. Digamos que este está más entendible, Daniela, está más entendible, ¿cierto? Sí, profe. Pero podría ser objeto de algunos ajustes para que sea más comprensible. ¿Cómo la corregiría yo? Esta sí es de mi autoría, la que está a mano derecha. Todo ello se realiza dentro del ambiente más selecto en el que se pone nota, perdón, vale, la otra vez que me desentoné. Todo ello se realiza dentro del ambiente más selecto en el que pone nota de distinción una relajante decoración, con múltiples y bellas plantas de interior. Como ya hemos mencionado, este establecimiento destaca por la flexibilidad de su horario, desde las 21 horas hasta las 4:30 de la madrugada. Se puede acceder a él reservando su mesa al número 281-2435 o FAS 277-3902, o bien directamente con el único requisito de presentar su documento de identidad o pasaporte. ¿Se entiende mejor? Nuevamente, Daniela o Mariana. ¿Se entiende ahora sí? Profe, sí, yo tengo una duda. Sí. Ahora, la palabra ya mejoró. Sí. Duda, Sebastián. Yo sé que, por ejemplo, cuando uno pone algo entre guiones es obvio como es los paréntesis para dar un énfasis, pero ¿usted considera que hay alguna diferencia que usted pueda decir? Bueno, yo en vez de usar paréntesis voy a usar guiones o por el contrario, usted pues no. Bueno, no es que considere y está bien la apreciación. No, es que la norma, se las voy a decir cómo es y gracias por la pregunta porque aplica totalmente. Primero, vamos a hablar de tres, ampliando tu pregunta para que nos sirva a todos. Entre comas, entre paréntesis y entre guiones. Entonces, cuando está entre comas es un inciso, es una precisión que quiero hacer dentro del texto, una precisión a un aspecto particular del predicado, ¿cierto? Es decir, estoy precisando lo que se está diciendo sobre la acción, o puede ser también lo que estoy diciendo del sujeto. Entonces se está precisando allí entre comas, ¿cierto? Para poder seguir. Y se pone entre comas para que haya esa frase y se siga descansa y se siga descanso. El paréntesis es cuando yo hago esa precisión, pero lo hago como en voz baja, ¿cierto? Como vea, caiga en la cuenta, lo recuerdo, lo pongo allí.
¿sí? Y los guiones, además que antes del guión también va coma, ¿sí? Generalmente, es una precisión, pero énfasis, ¿cierto? Un énfasis directo, un énfasis marcado, ¿sí? ¿Me dice entender, Sebastián? Los tres tienen el mismo uso. Ahora, ¿qué se debe hacer? Sí, debe ser porque hace parte de la arquitectura para poder dar, pues, como más, para que sea más entendible, más digerible. Los tres se usan y esa es la forma como yo los uso y como yo los entiendo que se deben usar. ¿Me dice entender, Sebastián? Profe, sí, me quedó muy claro. Exacto, o sea, cuando uno tiene guión es como ya como, perdón la expresión, como remachando mejor, como poniendo ahí como más fuerte, porque en los textos no se usa poner mayúscula sostenida o poner otro color o subrayar, no, entonces para eso está esos guiones, ¿sí? Bien, entonces Sebastián, ese segundo, ahí tiene algunos elementos, ya hice el tamaño, miren que le reduje tamaño, no mucho, pero le reduje, le conservé, otra cosa es, cuando yo digo, intervengo una frase desde la arquitectura, en su arquitectura, teniendo en cuenta el tamaño, no es que cambie la frase, ni el sentido de la frase, no se puede cambiar, es conservando lo que trataba de decir el otro, pero dándole pues es arquitectura. Entonces yo conservé aquí lo que decía, por ejemplo, 21 horas hasta las 4:30 de la madrugada, pues hubiera dicho 21 horas hasta las 4:30 horas de la 21 a las 4, a 21 horas hasta las 4:30 horas, ¿cierto? Y uno entiende ahí que es desde por la noche, es decir, desde las 9 de la noche hasta la madrugada, ¿cierto? Pero ahí estaba revolviendo horas con meridiano, ¿sí? Tiene el ambiente más selecto en el que se pone nota de distinción, ¿cierto? Conservé, pero le organicé la arquitectura. Entonces noten ustedes cómo reduce el tamaño y estoy siendo más asertivo. Hablemos más sobre el tamaño. El tamaño también, lo que he dicho, limitar incisos. Vamos a precisar entonces cómo es. Los incisos, que a propósito fue lo que estaba conversando con Sebastián, lo que Sebastián acaba de pedir que yo precise, los incisos son esos que ayudan a expresar los conceptos separadamente, cláusulas breves y sueltas. Se convierten en una pantalla lingüística porque cortan el flujo natural de la frase. Entonces, cuando hay muchos incisos, una pantalla lingüística, hagan de cuenta ustedes cuando en una película ustedes ven que está la imagen y pasan con una mudanza, un tablero grande, un marco de un tablero de una mesa o con un monitor y pasa por la imagen, entonces no deja de ver lo que hay al otro lado, temporalmente, ¿cierto? Entonces una pantalla, eso que está tapando, entonces se llaman pantallas lingüísticas, ¿sí? Porque cortan el flujo. Entonces está bien uno hacer lo que hablaba yo con Sebastián, el paréntesis, los guiones, las comas, claro, en su momento y precisándolo, pero no abusar de ellos, ¿sí? Lo otro, no ser muy largos, ¿sí? Si hay un inciso de más de 15 palabras, 20, pues es otra frase dentro de la frase. Entonces ahí es donde yo repito, a varios de ustedes en el parcial les puse, cuidado con las frases largas, porque hace párrafos largos, ¿sí? Los incisos deben ser de menos de 15 palabras. Los incisos lo que hacen es, como estaba diciendo ahora, es refrescar la memoria, repitiendo la última palabra de la frase después del inciso, ¿sí? Perdón, lo que hacen es refrescar. Entonces, ¿qué hay que hacer con los incisos? Se puede reducir a menos de 15 palabras, revisen eso. Y dos, uno puede después del inciso, con la última palabra de la frase, comenzar, ¿cierto? Vamos a mirar cómo. Entonces aquí hay un ejemplo también de un ejemplo tomado de la red y dice: la administración Clinton decidió ayer, en lo que parecen ser los preparativos finales para una eventual invasión de Haití y en medio de la creciente oposición republicana, enviar a las costas de este país caribeño a 2 portaaviones. ¿Recuerdan los 3 puntos suspensivos? Los puse porque saqué un extracto, ¿cierto? ¿Qué quieren decir los 3 puntos suspensivos? Alguien que me conteste. ¿Qué quieren decir estos 3 puntos? Profe, que de ahí en adelante pues sigue más texto. Exacto. Y que el extracto que yo hice era ese pedazo nomás, pero hay que tener en cuenta que seguía más texto. Gracias, Evelyn. Tema que ya vimos, ¿no? Bueno, entonces vamos a mirar cómo al lado derecho yo mejoro esa frase. La administración Clinton decidió ayer, en lo que parecen ser los preparativos finales para una eventual invasión de Haití y en medio de una creciente oposición republicana, decidió enviar a las costas de este país caribeño a 2 portaaviones. Solo le agregué otra vez el decidió. ¿Qué estoy diciendo?
el inciso de menos de 15 y estoy refrescando la memoria repitiendo la última palabra del inciso de lo que venía haciendo. Entonces, mire, decidió ayer en lo que parecen ser los preparativos finales. Entonces volví para qué. ¿Cuál es el inciso acá? ¿Sí? El inciso está acá, ¿sí? El inciso viene aquí. La administración Clinton decidió ayer en lo que parecen ser los preparativos finales para una eventual invasión de Haití en medio de la creciente oposición, enviar a las costas de este país caribeño a 2 portavoceros. Portaaviones, perdón, a 2 portaaviones. Entonces, la frase es que la administración Clinton decidió ayer enviar a las costas de Haití a 2 portaaviones. Aquí incluso estamos utilizando, ¿sí? Aquí está la frase traída un deítico, ¿cierto? De este país. ¿Cuál? Haití, ¿cierto? Pero entonces yo le agregué lo que me están diciendo acá. Refrescar la memoria con la última palabra. Decidió. Eso le da mayor claridad y secuencia. Vamos a mirar dentro del tamaño. Hay que quitar lo que no sirve, lo que es irrelevante. Capar lo irrelevante. Entre otras cosas, pues aquí quiero decir que esa palabra capar es castiza y se utiliza. Nosotros en el medio generalmente la utilizamos para cercenar una parte de los genitales o de un animalito o de un ser vivo, ¿cierto? Pero capar también aplica para quitar. De hecho, en las ediciones, quienes hacen edición de libros y de textos, utilizan la palabra capar. Entonces aquí así lo encontré, capar lo irrelevante. Entonces, la frase gana más claridad si se le podan, se le quitan las muletillas, los clichés o los comodines. Y nos quedamos solamente con las palabras clave. Igual pregunta, para que hagamos dinámica la clase y participemos. ¿Qué es lo que son los comodines? ¿Qué son los comodines? ¿Qué es un comodín? ¿Lo recuerdan? Santiago, buenos días. ¿Qué es un comodín? Bueno, al parecer Santiago también eh, tiene pues problemas con el micrófono, porque vi que trató como de intervenir. Adelante, Santiago, te escuchamos. Hice la pregunta acerca de qué es un comodín, que aquí me están hablando que hay que quitar los comodines. Bueno, mientras Santiago soluciona, ¿quién quiere aportar? Luisa. Luisa Fernanda. ¿Recuerdas que es un comodín? Bueno, a ver si me están escuchando. No sé si soy yo el de la señal que está fallando. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, Sebastián, nuevamente, a ver, ¿qué es un comodín? Profe, un comodín son palabras que se repiten mucho en el lenguaje y se usan tanto que a la final pierden su propio significado. Y en el texto, las acomoda uno en toda parte, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la palabra cosa. Yo conozco una persona que siempre dice, vea, ahí traje la cosa para llevar la cosa por la cosa. Y entonces yo le pregunto y me río mucho con ella. Y al final, pues ella me entiende el mensaje, ¿cierto? Yo me hago entender, es que cosa es cualquier cosa, cosa es cosa, pues no la define, entonces todo es una cosa. Entonces yo le digo, me dice, tráigame la cosa, y yo, pues, ¿cuál cosa? No, tráigame el celular, tráigame el reloj, ¿cierto? Es una cosa. Entonces, ese es un ejemplo de comodín. Entonces aquí me están diciendo que esos comodines hay que quitarlos, que hay que quitar las muletillas, los clichés. Entonces vamos a mirar aquí el ejemplo al lado izquierdo. Las drogas son sustancias que, si bien antes algunas de ellas se utilizaban para curar, hoy en día, además de ser utilizadas por la medicina, sirven para que algunos individuos, ya sea por vía intravenosa, en pastillas, esnifando o de cualquier otra manera que ellas saben, les produzca, una vez han entrado en la circulación sanguínea y llegar al cerebro un estado de excitación especial. Entonces, miren, observen, tengo a la izquierda esta frase. Voy a quitar lo irrelevante y voy a concretar. Miren, se nota acá ya frente al tamaño. ¿Sí? Tengo 9 renglones acá y lo voy a reducir a 4. Perdón, 7 renglones y queda en 4. Entonces, miren cómo y repito, siempre no se trata de cambiar la frase ni el sentido, sino capar, quitar lo irrelevante. Si bien antes las drogas se utilizaban para curar, hoy en día las ingieren algunos individuos,
ya sea por vía intravenosa, en pastillas, esnifando o de cualquier otra manera, para conseguir una excitación especial cuando la sustancia llega al cerebro o a través de la sangre. Vamos con el segundo ejemplo de tamaño para quitar lo irrelevante, para capar lo irrelevante. Un hombre no identificado, al parecer joven, que se cubría el rostro con un capuchón y portaba una pistola, realizó un atraco en las dependencias de la sucursal del banco BBVA, ubicado en la calle Colombia, de la que consiguió llevarse un botín que asciende a un total de 2 millones de pesos. Este primero que corregí es de una revista científica, revista especializada. Este segundo es de un periódico, ¿sí? Es un lenguaje periodístico, que yo siempre he dicho que no por ser periodístico se tienen que abandonar las normas y las reglas de arquitectura, de estructura, de buen escribir. A veces sacrifican esto los periodistas con el fin de tener titulares llamativos o de también, que yo pues lo describo y no tengo que decirlo, no me parece adecuado, sin embargo se presenta a menudo y es con el ánimo de llegarle a las personas que no tienen estructura, digamos, semántica y que tienen, digamos, que entran mucho en esto de las muletillas, de los clichés, de los comodines, para poder hacer que sea llamativo y que sea entendible, digamos, por ese tipo de lectores, ¿sí? Entonces ahí donde ven esos periódicos de corte amarillista o de corte popular. Repito, eso no quiere decir que no se escriba bien, ¿sí? Entonces, miren, acá lo que está es con una cantidad de vueltas. Entonces, desde el mismo punto de vista periodístico, yo pondría esa frase con 2 renglones, de la siguiente manera. Un encapuchado se llevó a punta de pistola 2 millones de pesos de la sucursal del banco BBVA en la calle Colombia. Miren cómo un hombre no identificado, al parecer joven, que se cubría el rostro con un capuchón, ¿sí? Entonces, un encapuchado, ahí todo eso es irrelevante, toda esa parte, ¿sí? Interesa para la noticia que era encapuchado, porque si es no identificado es porque no lo pudieron ver, porque te cubría el rostro con la capucha, entonces de una vez un encapuchado. Ahora, y portaba una pistola y realizó un atraco en las dependencias de un banco, entonces se llevó a punta de pistola 2 millones de pesos, ¿cierto? ¿De dónde? De la sucursal BBVA. Entonces ahí viene, y ahí incluso miren que estoy respetando la estructura, y sí, la estructura, sujeto, verbo, predicado, ¿sí? Y le estoy dando arquitectura, le estoy dando un diseño para que sea más entendible, ¿sí? Miren cómo se resume, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Quisiera que la mayor cantidad de ustedes participara. ¿Vamos bien? Con lo que tiene que ver al tamaño para darle arquitectura a las frases. Bueno, voy a continuar. Cualquier pregunta la hacen, con mucho gusto la respondo. Tamaño, capar lo irrelevante. Otro ejemplo más. Un médico de un gran hospital londinense ha provocado una fuerte polémica al afirmar que está preparado para utilizar un programa de ordenador diseñado para decidir qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente en función de sus posibilidades de supervivencia. Además que esto no tiene no tenía puntuación, miren que casi me quedo sin ir a leerla, es una tiene elementos que se les puede dar concreción y se le puede quitar lo irrelevante. Entonces, un médico londinense crea polémica al presentar un programa informático que decide qué pacientes deben ser atendidos prioritariamente según sus posibilidades de supervivencia. Yo ahí le agregué una coma y le di secuencia, ¿sí? Y lo irrelevante, un médico de un gran hospital londinense. Aquí se dicen, no, pero es que el médico puede trabajar en ese hospital, pero no ser de allá, ser colombiano. Pero inicialmente lo que está diciendo es un médico de un gran hospital londinense. Vamos a decir que ese médico es londinense en ese momento prestando el servicio y me va a dar el que yo entienda y que lo haga. Es irrelevante para lo que estamos diciendo explorar la nacionalidad o ponerme a hacer esa sutil apreciación. Lo digo porque en algunas ocasiones cuando estoy hablando de este tema me hacen esa aclaración y le digo, no, ya sí toca como precisar y decir que entonces es colombiano. Bueno, lo ponemos y miramos de qué forma, pero de qué forma estructuramos la frase para que entonces su arquitectura sea digerible, ¿sí? Entonces, miren cómo queda a mano derecha, al lado derecho de la presentación, la frase. Repito,
¿Hay preguntas? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Quiero saber y yo Sí, pregunto porque a veces me puedo quedar hablando solo. Evelyn, ¿sí? ¿Vamos bien hasta el momento? sí, profe. Sí, bueno, me estoy haciendo entender. Bueno, vamos a entonces con el tamaño, ¿sí? Con el tamaño que tiene que ver también con el tamaño, pero ahora el tamaño me está diciendo, venga, ya capó lo irrelevante, ahora junte las palabras relacionadas. Resulta que hay momentos en donde los incisos estorban o, como les digo, uno trata en una frase de expresar y lo que hace es que dispersa las palabras. Entonces, y si se fija bien, hay una forma de darle mejor tamaño, de ser concreto, y es juntando las palabras relacionadas, ¿cierto? Un inciso, un inserto puede estorbar o incluso confundir la lectura si se inserta torpemente, sin criterio, entre dos palabras que deben aparecer juntas. Ese es el caso de algunos incisos que separan sin motivo el sujeto y verbo, verbo y predicado o nombre y adjetivos. Debemos situar el inciso en la posición de la frase que resulte menos conflictivo. Entonces, esto tiene que ver con cuando uno quiere aclarar, ¿cierto? Digamos que la niña, ¿sí? Eh, tenía los ojos azules y una gran ternura en su rostro. Ese es un inciso, una aclaración que puede servir para ese estilo de escritura. Pero yo tengo que cuidarme de si hago demasiado, lo atravieso ahí el inciso, cuando yo ya diga que la niña y empiezo a decir que estaba participando en la reunión, ¿sí? Entonces se pierde ese verbo porque lo separé, le puse un inciso demasiado atravesado, demasiado metido pues allí, a pesar de que quiero decir que sí, sí es importante decir que tenía los ojos azules, que tiene los ojos azules y que es tierna su rostro, pues entonces buscamos la manera de que no se perjudique ese sentido, ¿sí? Miremos ejemplos. Aquí yo tomé ejemplos unas instrucciones. Digamos que este es un lenguaje comercial, pero en el cual en esta primera frase que voy a analizar, en la cual se pierde también, se incurre en eso que estoy diciendo acá. Entonces dice, la pasta, si se prepara con imaginación, puede ser, incluso en los banquetes más formales, un plato muy apreciado. Miren que la pasta, que es un plato muy apreciado, que era lo que quería decir esta persona, se perdió totalmente porque le puso que si se prepara, que es de un banquete muy elegante, en fin. Pero entonces miren que conservando lo que quiere decir quien escribió esa apreciación, esa instrucción, perdón, esa adjetivación de ese producto, entonces puedo decir, la pasta puede ser un plato muy apreciado, incluso en los banquetes más formales, si se prepara con imaginación. ¿Sí? Miren, sujeto, la pasta, él dice puede ser, asunto que a mí no me convence a veces, pero aquí conservo lo que él dice porque está condicionando y está poniendo no es activo el verbo, sí, pero dice la pasta puede ser un plato muy apreciado. Listo, en lugar de decir la pasta y se prepara, no, de una vez, puede ser y de una vez júntelo, un plato muy apreciado. Miren, la pasta puede ser un plato muy apreciado. Junte estas tres. Ahora sí, incluso en los banquetes más formales, ahí sí el inciso, incluso cuando es muy elegante los comensales, lo que se está brindando. Y si se prepara con imaginación, ¿sí? Miren que el que decía aquí al comienzo lo que está desubicando. Vamos con una frase más larga de un periódico español, de un portal español. Entonces, miren, dice, la vida del tercer conde Godó, actual editor de La Vanguardia, a quien se acusa de trapicheos con facturas falsas e implicación con el espionaje telefónico del que se declara inocente, tiene en la tragedia juvenil un cierto paralelismo con la de su abuelo Ramón. Aquí hay una palabra que es trapicheo. ¿A alguien se le ocurre que puede ser trapicheo? Esa es como la palabra, pero esa palabra no es que la haya rebuscado la persona, sino que es una palabra propia del lenguaje, repito, europeo, español, trapicheo. ¿Qué se les ocurre que es trapicheo? ¿Qué puede ser la palabra trapicheo allí? Sebastián, mañoso. Digamos que para nosotros la palabra es chanchullo, el equivalente a chanchullo. ¿Listo, Sebastián? Sí, señor. Chanchullo, chanchullo. ¿Sí?
Entonces, pero repito, ahí sí es válido que la haya utilizado porque es propia de ese argot, ¿cierto? Entonces, miren. Bueno, entonces, miren cómo la organizo yo. La vida del tercer conde Godó, actual editor de La Vanguardia, tiene un cierto paralelismo con la de su abuelo Ramón en la tragedia juvenil. Se le acusa de trapicheos con facturas falsas e implicación en espionaje telefónico, del que se declara inocente, ¿cierto? Organicé el orden, junté las palabras relacionadas, vuelvo y digo, ¿quién es el sujeto? El conde Godó. Aquí comienza la vida del tercer conde Godó, ¿sí? Y entonces hago el inciso, actual editor de La Vanguardia, de un periódico, ¿cierto? De una publicación. Entonces ahora sí, la acción tiene un cierto paralelismo con la de su abuelo Ramón en la tragedia juvenil, ¿sí? Entonces, este es la acción y el predicado, ¿cierto? Y separo ese párrafo que estoy con un punto seguido y comienzo con un deítico. Se le acusa de trapicheos con facturas falsas e implicación en espionaje telefónico del que se declara inocente, ¿cierto? Miren que allá está la declaratoria de inocente, lo que se parece la vida con la del abuelo y está revuelto y no es tan entendible. ¿Se entiende mejor la frase del lado derecho? Quiero que lo aprecien, quiero que lo miren, que repito, eso es lo que estamos explicando y además pues es el ejercicio con el cual ustedes van a afianzar, van a demostrar pues la competencia de este tema en cuanto tiene que ver arquitectura de la frase. Todo esto en aras a lo que estamos haciendo en el curso, a escribir mejor, a ser más entendibles, más asertivos en lo que escribo. Continúo. Bueno, entonces lo que tiene que ver con tamaño de la frase. Entonces recuerden, ¿sí? Juntar palabras relacionadas, eliminar los incisos que sobran, pues que no son relevantes, ¿sí? Son parte de lo que estamos hablando de tamaño. Ahora vamos a orden y posición. La estructura más básica y comprensible es la estructura. Miren que aquí, y me llama, y quiero aclarar, pues que me llamó la atención que cuando arrancamos yo pregunté un tema ya visto, que fue de los primeros que vimos, entonces decían, no es como lo mismo que estructura. Ya precisamos que no es lo mismo arquitectura que estructura, que las dos tienen que ver en cuanto a que dan esa claridad para que las frases sean asertivas y podamos lograr nuestro objetivo comunicacional. Entonces, miren, la estructura sigue siendo la básica, sujeto, verbo, predicado. Por eso se debe rehacer el flujo, la forma, cómo fluye esa frase para buscar un orden más racional. Es decir, a pesar de que aquí estamos hablando de tamaño, de los incisos, de todo esto que estamos haciendo acá, siempre, siempre tenga en cuenta la estructura. Esa no se puede abandonar. En la escritura solo se puede uno hacer uso de la puntuación para marcar los giros de sentido, ¿cierto? Los giros estructurales. Y, además, y también para darle énfasis al sentido, al mensaje que quiero dar. Por tanto, el orden de las palabras no es libre. Se convierte en esencial para conseguir una redacción fluida. Miren esta frase tan sencilla, pero que puede mejorarse. Lado izquierdo, corrió la chica. Después, hacia la carretera y, con mucha fuerza, gritó. Dando como acción. Yo puedo decir lo mismo diciendo, después la chica corrió hacia la carretera y gritó con mucha fuerza. Incluso ahí estoy ahorrándome todas estas comas y los incisos, ¿sí? Estoy dando una orden, ¿sí? La chica corrió, ¿sí? Y después digo hacia la carretera y gritó con mucha fuerza, ¿sí? Estoy dando ese orden natural. En cuanto a orden y posición, miren, observen esta frase, esta parte, este texto. Alfonso Guerra, desde la sesión de investidura, pensaba proponer como alternativa al presidente Duque, si éste no superaba la moción de censura, al oficialista Francisco Higuita. Esto es de un boletín del Congreso, ¿sí? Entonces, yo tengo dos opciones. Quiero decir también que yo aquí, pues, propongo lo importante cuando ustedes hagan los ejemplos o la aplicación o cuando estén escribiendo después es que esto tenga, que cumpla, ¿sí? Entonces pueden ser dos opciones, puede ser, digamos que es analizarla y mirarla bien. Entonces yo aquí pongo dos opciones para explicar el tema, ¿sí? Desde la sesión de investidura, Alfonso Guerra pensaba proponer al oficialista Francisco Higuita como alternativa al presidente Duque, si éste no superaba la moción de censura. Observen aquí cómo Alfonso Guerra es el sujeto, claro, tiene adelante una precisión, ¿cierto? Para arrancar el párrafo, desde la sesión de investidura, ¿sí? Alfonso Guerra pensaba
proponer al oficialista Francisco Higuita como alternativa al presidente Duque. Viene la acción con su respectivo desarrollo del predicado. Y viene el complemento si este no superaba la moción de censura, ¿cierto? Ahora, digamos que para hacer más claro el complemento de tiempo, ¿sí? De tiempo y de lugar, pues podemos decir, de una vez entonces, para que no quede esta composición, que repito, es una entrada que le doy al párrafo que preciso, lo puedo hacer entonces con el sujeto, para que sea más evidente. Les digo, Alfonso Guerra pensaba proponer al oficialista Francisco Higuita como alternativa al presidente Duque. Está mucho más clara. Listo. Repito, sujeto con su respectivo verbo, ¿sí? Su respectiva acción. Y la precisión del predicado, ¿sí? El complemento, si este no superaba la moción de censura desde la sesión de investidura. ¿Sí? Hasta aquí va el predicado y aquí está el complemento, desde la sesión de investidura, para que se observe mejor. Ambos ejemplos son válidos. Me parece más agradable y tiene más ritmo y más como en ese texto o en ese mensaje que se quiere dar de una sesión, de unos senadores o representantes actuando, que tiene giros como desde la sesión de investidura, en fin. Pero para que se observe mejor el orden y la posición, puse este segundo ejemplo, que también es válido. Vamos a otro tema, a otro extracto. El martes a las 19, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, Ciudad Universitaria de la calle Barranquilla, se inaugurarán las primeras 4 aulas de la nueva ala de construcción de 16 salones, que se sumarán a las 35 ya existentes. Entonces comencemos por lo que estamos hablando. Las primeras 4 aulas de la nueva ala de construcción de 16 salones se inaugurarán el martes a las 19 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, Ciudad Universitaria de la calle Barranquilla. Estas nuevas aulas se sumarán a las 35 ya existentes. ¿Qué hice? Organicé, empecé. Ahora, aquí hay unos asuntos como las 19 ¿qué? Horas, pero bueno, así estaba. Y también tenía el texto, algunas mayúsculas que yo puse acá, ¿sí? Y bueno, entonces lo que hice fue organizar en cuanto al orden y la posición. La sintaxis, ¿a qué se refiere la sintaxis? Quiere decir entonces que determinadas construcciones son menos comprensibles que otras, sobre todo si se usan sin criterio. Las estructuras sintácticas garantizan esa claridad, ¿sí? De escribir, de dar un sentido. Las elecciones tácticas se refieren a, primero, dejar actuar el actor. Si los protagonistas reales de lo que se explica coinciden con el sujeto y el predicado gramatical, la frase gana transparencia. En cambio, si lo que escribo, el sentido, esconde a los protagonistas semánticos, los que están dando el mensaje, en impersonalidad o muy pasivo, el discurso pierde fuerza. Aquí cuando digo impersonal es cuando, ya lo vamos a ver en los ejemplos, cuando dice se hizo, se hará, ¿sí? Y eso pues estamos acostumbrados a escucharlo y es un tiempo, pero no es adecuado. O cuando no tiene un verbo activo, ¿sí? Se hará, no, estamos haciendo, o se hizo, ¿sí? Tiene que ver mucho con esa corrección que yo a veces les hago a ustedes cuando me dicen, profe, yo venía, yo quería, no, entonces yo quiero. Es más, a veces uno dice yo quiero preguntar, no, pregunta de una vez, o mi pregunta es la siguiente, entonces ahí estoy siendo más personal, más fuerza y menos pasivo, ¿sí? Para que el discurso sea fuerte, es decir, en ese caso, cuando yo hago la corrección de quería, venía, yo le digo, no es asertivo, ¿sí? Le estoy dando fuerza. ¿Para qué? Para que lo que quiero decir tenga sentido y tenga más efecto en el perceptor. Entonces miremos ejemplos. Miren, se han difundido varios chismorreos sobre los príncipes a través de la prensa italiana en los últimos meses. Es una frase también de un portal de noticias. Entonces, la prensa italiana ha difundido varios chismorreos sobre los príncipes en los últimos meses. Miren que se han difundido, ha difundido. Ha difundido, para conservar el verbo completo, porque hubieran podido decir, no, ¿y por qué no dijo una vez la prensa difundió? Pero estoy haciendo el ejemplo, conservando lo que decía el otro, pero dándole lo que decía el emisor inicial, pero aplicando esto de la sintaxis. Deje actuar los actores, ¿cierto? Entonces, la prensa italiana ha difundido varios chismorreos sobre los príncipes en los últimos meses. ¿Ya? Aquí tiene algo la frase, quiero aclararlo también, no dice cuáles son los príncipes, ¿sí? Más adelante decía que Harry y Meghan es que se llaman estos príncipes, ¿sí? Entonces,
precisa cuáles son. Yo la tomé como estaba y por eso está ahí, no tiene esa no tiene la precisión de cuáles son los príncipes, ¿sí? Si los de Inglaterra o si los de España, ¿sí? Vamos a mirar en cuanto a dejar actuar los actores, una buena forma para concretar y hacer más comprensible la redacción consiste en introducir un actor en cada frase que actúe de sujeto animado. ¿A qué se refiere? A que cada vez yo recuerde y le ponga el sujeto, lo precise, así lo tenga que repetir, pero es muy asertivo, ¿sí? Este lo tomé, este sí, me había dicho ahora también, de una de esas instrucciones de un electrodoméstico, ¿sí? Esto es de una de estas cafeteras o elementos para preparar café. Entonces, mire cómo dice, antes de preparar la primera taza, se llena el depósito de agua, se añade el café molido, a la cápsula se añade el café molido, la cápsula, y se deja calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto. ¿Quién es el que hace todo esto? Usted o la persona que abra o el dueño del electrodoméstico. Entonces, antes de preparar la primera taza, llene el depósito de agua, añada el café molido a la cápsula y deje calentar la máquina hasta que se apague la luz piloto. Mucho más entendible, mucho más acción del actor, de quien usa. Este ejemplo, los imperativos llene, añada y deje, que mire que yo los leí con énfasis, implican un usted que ejerce el sujeto gramatical y real de la acción, le da fuerza, ¿sí? Y da el propósito de lo que está la acción. Y miren que repito varias veces, llene, añada y deje. ¿Sí? Vamos a mirar en cuanto a la sintaxis, la proporción, magnitud de nombres y verbos. Actualmente los escritos técnicos y periodísticos sufren una creciente tendencia hacia el estilo nominal, es decir, la proporción de nombres supera con creces la de verbos en cada frase. De esta manera la prosa ahorra conectores y gana impersonalidad y objetividad, pero también pierde claridad. ¿A qué se refiere con escritos técnicos? Yo veo que nosotros los profesores, los investigadores, en ocasiones le dicen al estudiante, es el informe, es un informe técnico, un informe de práctica, o es el trabajo de grado. No, entonces es mejor que no ponga yo, tú, él, nosotros. Entonces comenzamos a decir, se hizo, se trabajó, se tiene. Entonces pierde. Los periodistas también lo hacen, ¿sí? Lo hacen. Y en esas también le ahorran conectores. Entonces queda impersonal. Entonces no es objetivo. Pues bueno, ¿y entonces a dónde quiere llegar? Entonces miren ejemplos como este. Ahora, aquí este ejemplo tiene 29 palabras, no tiene un solo verbo, precisamente por eso, porque los nombres y los verbos los comienzan como a ahorrárselos para hacer supuestamente más, ahorrar espacio, para ser más directos, y no necesariamente eso lleva allí. Y tiene 9 sustantivos. Vamos a trasladarlo al frente donde tiene 31 palabras, le ponemos 4 verbos para darle más fuerza y bajamos a 7 los sustantivos. Vamos a mirar cómo es. No al favorecimiento del aprendizaje de un único método de redacción, a causa de la técnica personal, determinada por el carácter, la personalidad y el estilo individuales de trabajo. Esto lo saqué de un manual precisamente de redacción y ortografía. Perdón, de un programa, sí, de un manual y un programa que pretende formar en redacción y ortografía. Entonces, miren, tiene esa particularidad. Entonces vamos a darle sintaxis para que la arquitectura de la frase mejore. No favorecer que se aprenda un único método de redacción, porque cada quien tiene una técnica que está determinada por un carácter, la personalidad y el estilo individuales de trabajo. Ahí lo pueden observar entonces cómo mejoró. Limitar también, les he dicho, los gerundios, ¿sí? El llamado gerundio copulativo de posteridad, que equivale a la oración coordinada con y que se expresa un tiempo posterior del verbo principal, ¿cierto? Los siendos, los andos, los endos. Eso tiene un uso, claro, pero no es aconsejable cuando estoy haciendo frases para textos de tipo académico y en general, pues hay que evitarlos, mejor dicho, hay que saber cómo se emplean, hay que tener cuidado. Entonces, mire, el agresor huyó siendo detenido horas después. Miren que esta frase puede decir, el agresor huyó, el agresor huyó y fue detenido horas después. Un conector, y fue detenido, y le doy conexión, ¿cierto? No siendo, sino fue. Ahora, puedo también decir esa misma frase, el agresor huyó, pero fue detenido horas después. ¿Ya? O le pongo el y o le pongo el pero, y me ahorro ese siendo. Además, otras construcciones con gerundios.
el anglicismo, estar siendo más participio en el llamado gerundio de boletín. ¿Qué quiere decir siendo más participio? ¿Sí? Siendo detenido. ¿Sí? Pues miren esa construcción. Ejemplo también, la oferta está siendo discutida. Está siendo discutida. La oferta la discuten los compradores. Ahí sí cambié pues como lo que quiere decir y le precisé, ¿cierto? En el mercado. Se ha votado una enmienda constitucional. Se ha votado. La enmienda constitucional fue votada. ¿Sí? Miren, se ha votado. Ese es el anglicismo de estar siendo más participio. El anglicismo estar siendo más participio. Se ha votado. ¿Sí? La enmienda constitucional fue votada. Recuerden que a uno le dicen, bueno, entonces yo les voy a enviar esta presentación y esta clase grabada. Ah, estoy atento. Estoy atento. Lo ideal es decir, lo correcto es estaré atento en futuro. O sea, a partir de este momento usted va a quedar atento, entonces estaré atento, ¿cierto? Continuemos. Más ejemplos sobre los gerundios. Una razón que pese a habérsela quitado el Tribunal Contencioso en el punto esencial de su ley Carrasquilla, increíblemente siguió creyendo que conservaba hasta el final, protagonizando uno de los reality shows más bochornosos que recuerda a esta un joven democracia. Conservo los 3 puntos suspensivos para saber que adelante había más texto, que arranqué allí, y dice, una razón que, pese a habérsela quitado el Tribunal Contencioso en el punto esencial de su ley Carrasquilla, increíblemente creyó conservar hasta el final y protagonizó uno de los reality shows más bochornosos que recuerda esta un joven democracia. Aquí quien escribió esto, quiero decir, utilizó las comillas para darle connotación, su ley Carrasquilla. Recuerden que aquí en Colombia tenemos la costumbre de que las leyes, en ocasiones, les ponemos el nombre del proponente. Entonces, esa famosa reforma constitucional o esas leyes que expedía el anterior ministro de Hacienda, Carrasquilla, le ponían la ley Carrasquilla. Entonces le puso unas comas, unas comillas, un denominativo. Y también está usando por aquí reality shows. Reality show se está refiriendo a un drama, a un formato de entretenimiento. Recuerden que vimos que hubiera podido poner en lugar de las comillas, haberlo puesto en cursiva. Además, pues porque es una palabra extranjera, un denominativo extranjero, ¿cierto? Pero yo conservé lo que puso allí. Entonces, observen cómo limité los gerundios, ¿sí? Habérsele quitado, ¿sí? Habérsele quitado. Aquí dice, ¿sí? Siguió creyendo, en fin, observen bien y se ahorraron. No todo, no se quitó, pues conservo la frase, su esencia, pero le hago esas correcciones en cuanto a los gerundios. Vamos con otro, en cuanto a gerundios, con el tercer ejemplo de gerundios. Me ha pedido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis investigaciones, asegurándome que solo los comentaría oralmente y que no pasaría ninguna fotocopia y comprometiéndose a mencionar mi autoría exclusiva. Entonces, me ha pedido permiso para citar en la conferencia los resultados de mis investigaciones. Me ha asegurado que solo los comentaría oralmente y que no pasaría ninguna fotocopia. Y se ha comprometido a mencionar mi autoría exclusiva. Entonces, aquí le di fuerza al actor, limité gerundios, pero siempre recordé que el otro, cuál es el compromiso, qué va a hacer, cómo lo va a hacer. En la sintaxis, y lo digo cuando hago las correcciones también para los títulos, para afirmaciones o proposiciones dentro de un texto, de un ensayo, y es que las negaciones no son recomendables. Se demora más el que está leyendo en relacionar qué es lo que no es, a diferencia de cuando lo digo de forma directa. Entonces, las frases negativas son difíciles de entender porque requieren más atención y tiempo que las afirmativas. Muchas veces podemos sustituirlas con formulaciones positivas. Entonces, mire, ignoraba que los cajeros automáticos no pudieran servir billetes de 50,000 pesos. Entonces, creía que los cajeros automáticos podían servir billetes de 50,000 pesos.
es una situación, es una apreciación muy sutil aquí, pero tiene que ver con la sintaxis. Es más comprensible, ¿sí? Noten ustedes, si me pongo a decir, los cajeros no dan, yo no sabía que los cajeros automáticos servían billetes de 50 minutos, que si digo, creía que los cajeros automáticos podían servir en afirmativo, y se entiende mejor la frase. Repito, eso aplica también para títulos, y para afirmaciones o conclusiones de frases, de párrafos, perdón, con un buen conector. Los sindicatos, otro ejemplo de la negación, los sindicatos no se reunirán mañana con representantes del gobierno. Entonces es más asertivo decir, y dentro de la sintaxis, evitando la negación, los sindicatos suspenden la reunión con representantes del gobierno. ¿Sí? Buscar un estilo activo, verbo activo. Entonces aquí viene la llamada pasiva morfológica, que funciona muy bien en latín, en ese idioma, en esa lengua, y que es usada en inglés y en alemán, pero no aplica para el español. Cuando estas personas que escriben así con esa llamada pasiva morfológica, ¿sí? O sea, no están haciendo en estilo activo, recurren a eso en lo periodístico y en lo técnico otra vez, ¿sí? Discúlpeme en un segundo. Ahí lo está llamando. Como solución de urgencia para destacar la posición inicial. Entonces vamos a hacer el ejemplo acá de qué es lo activo. Entonces, la disposición de Mariano Rubio a acceder a la solicitud para que comparezca esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explique sus actividades financieras fue acogida con escepticismo en el gobierno y entre los partidos. Dos opciones también. La disposición de Mariano Rubio a comparecer esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explicar sus actividades financieras fue acogida con escepticismo por el gobierno y los partidos. Una segunda opción, la disposición de Mariano Rubio a comparecer esta tarde ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso y explicar sus actividades financieras la acogieron el gobierno y los partidos con escepticismo. Miren cómo una misma frase, aquí a mano derecha, tiene más estilo activo y es más comprensible. Preguntas sobre el tema que acabamos de mirar. Recuerden que las preguntas son, ustedes que están acá conectados a la sesión, son muy importantes porque, pues bueno, ya viene la aplicación y porque pues se trata de esto, de que yo haga la explicación y que ustedes tengan una claridad sobre el tema. Preguntas. Bueno, y que no sean siempre las mismas personas, ¿sí? Daniel, que lo veo por aquí que no lo había visto ahora. ¿En qué parte de la explicación llegaste? Buenos días, Daniel. Buenos días, profe, qué pena, acabé de llegar. Ah, bueno. Entonces, recomendación. Mira la clase, mira la explicación. Sí, señor, gracias. Preguntas. Evelyn, Sebastián, que han estado participando muy activos hoy. Daniela, Mariana. Preguntas, dudas. ¿Es claro lo que acabo de exponer? Evelyn. Profe, sí es claro. Sí, bueno. Entonces voy a pasar pues a hacer la aplicación, a explicarla. Repito, pero si hay preguntas, con toda tranquilidad lo hacen, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una aplicación activa que contiene dos partes. Tiene dos partes, ¿sí? Tiene una primera que dice, tiene unas frases. Entonces, pongo aquí una frase. Por ejemplo, el ministro asegura que el gobierno central no quiere que el diálogo con el Congreso sea difícil y poco fluido. A ver, hagamos esa aquí, pues, para que nos animemos a hacer todo el aplicativo. ¿Qué notan en esa? ¿Qué se le puede mejorar a esa? Sebastián, ¿qué le ves a esa? ¿A cuál de los casos corresponde? Profe, déjeme un momentico, la analizo. Bueno, deben hacer ustedes con el aplicativo lo que está viendo Sebastián, analizarla. Sebastián y compañeros. A ver, Sebastián, ¿ya la ubicaste que tiene? Bueno, yo creo que sería como más de orden, sí. Como darle un mejor orden. Déjeme, Bueno, le doy el entonces orden. miren, entonces van a analizar esto. Sebastián, van a analizar y compañeros,
¿Dónde está? ¿Cuál es aquí el sujeto? El sujeto es el ministro, es el gobierno. Ese es un asunto interesante. Aquí dice no quiere que el diálogo con el Congreso. Vamos a ver si esa negación, si la pongo en positivo, en fin. Eso es lo que tienen que mirar Sebastián y compañeros. ¿Sí? ¿Qué le vio Sebastián? Bueno, sí, entonces sería evitar negaciones. Puede ser, aunque también esa puede tener cuál es el sujeto, cuál es la estructura, ¿cierto? Para que tenga mejor arquitectura. Entonces tenemos 6 casos como aplicación activa. Acá hay una segunda frase. Dejo aquí el espacio como para que ustedes puedan hacerlo al frente, si lo imprimen, si lo llenan a mano, si intervienen en la presentación, en fin. En todo caso, ustedes tienen que poner la frase, así como hice yo, y al frente la frase con la aplicación. Viene una segunda, las jornadas de huelga de la construcción han sido paralizadas hasta el mes de septiembre por decisión de los sindicatos. Tercera, miren esta. A veces también yo las saco tal como estaban en el texto. Esta es muy parecida a esa que pusimos de Cali y de Medellín. De unas palabras, eso también se puede corregir y se puede mirar ahí. Quiero es que la analicen bien. Una cuarta, quinta y sexta. Entonces, primera parte del aplicativo. Primera parte, 6 frases que yo les suministro a ustedes y con esa frase ustedes hacen el ejercicio. Digamos que esta es la mitad del aplicativo, es la parte inicial del aplicativo. Entonces les doy la frase y ustedes la mejoran, aplicando lo que vimos. Pero vamos a hacer una segunda parte del aplicativo, ¿sí? De la aplicación activa, en donde tomamos cada uno de los casos, cada uno, y debemos determinar. Entonces, mire lo que dice, elija un párrafo completo que corresponda a un texto de un medio impreso o internet, uno para cada uno de los 10 casos. ¿Por qué lo pongo allí como inciso, como aclaratorio? Porque en alguna ocasión, ¿sí? Alguien me decía, no, yo tomé un solo párrafo y con el párrafo, con ese hice los 10 ejemplos. Entonces yo le decía, sí, muy práctico y trabajaste menos, pero no es tan enriquecedor ni cumples con hacer el aplicativo. Entonces hago la aclaración, no es que tomen un solo párrafo y con ese apliquen los 10. Mire que acá está la aclaración. Transcribe el texto original y al frente digite el nuevo texto donde aplique la adecuada arquitectura de la frase. Vuelvo y digo, para cada uno de los 10 casos. ¿Sí? Por favor, porque no solamente deben leer bien el instructivo, la instrucción, sino hacerlo. Voy a hacer también otra apreciación porque particularmente en la última temporada, en el último año, me ha ocurrido o ha ocurrido allí que no se trata tampoco entonces que se presten los casos. Es demasiado rico en este último año la cantidad de informaciones virtuales, la forma como a nivel digital están todos los medios. Eso, si hacen esto, recuerden lo que vimos en la clase pasada acerca del plagio. Aquí sería ya un plagio tipo copia. ¿A qué me refiero? A que si usted no utiliza sus propios casos, sus propios textos, entonces, no, pero es que yo encontré el mismo y esa coincidencia, cuídense de que no les coincida, ¿sí? Porque entonces sería plagio, sería fraude, el usted, que Sebastián le preste los casos a Evelyn, y entonces, no iguales. Ahora, se pueden explicar, se pueden complementar, pero no iguales. Y hago la claridad, repito, porque particularmente ha ocurrido, se ha aumentado ese tema, pues, sobre todo en este ejercicio. Entonces, por favor, tengan cuidado de que no sean los mismos. Tampoco parafraseen, que yo ya pues detecto cuando hay un parafraseo y sigue siendo copia. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta no solamente esto que estoy diciendo, sino lo aprendido, cómo no copiar. Entonces, y también lo que acabo de decir, para cada uno de los 10 casos, es decir, 10 párrafos diferentes, suyos propios, y aplicar. ¿Qué aplica? En cuanto a tamaño, y miren, repasemos lo que vimos hoy. Evitar las cláusulas largas, excesivo número de conjunciones y pronombres relativos. 2, intervenir el texto telegráfico con oraciones breves, ordenadas y directas. 3, limitar, moderar los incisos. 4, capar lo irrelevante, quitar muletillas, comodines y clichés. Y 5, juntar las palabras relacionadas. Aquí hay 5, el tamaño, que es la que más tiene, son 5 casos. De orden y posición, aplicar la estructura de la básica de la frase. Ahí está la orden y posición. Y de sintaxis, 7, actores visibles, evitar impersonales, voz pasiva, introducir al actor en cada frase. 8, transformar voz impersonal, evitar gerundios, incluir conectores. 9, evitar negaciones. Y 10, emplear estilo activo. No solo estoy determinando y estoy haciendo muy claro, así hayas escrito una diapositiva más,
en qué consiste la segunda parte de la aplicación, sino que me tomé el trabajo de volver a recordar en cada uno, como hacer el resumen de la presentación, qué es cada ejemplo. Entonces, repito, 10 y prepare el trabajo de forma digital para ser socializado y enviado a uno de los recursos. En este caso lo vamos a enviar a Dropbox. Cuando digo prepare de forma digital es lo digita la frase, la pone allí. La frase la puede cortar y pegar. Claro, la frase original la pone donde la sacó. Otras personas le toman la foto al recurso impreso y lo ponen como imagen y al frente ponen en la manera correcta, ¿sí? Otras personas hacen a mano su trabajo, ¿sí? Imprimen estas diapositivas, sobre todo la primera parte, y al frente ponen y le toman una foto y lo envían. Otras personas toman esta misma plantilla y lo hacen. En fin, la idea es presentarlo, ¿cierto? Que lo tengan disponible. ¿Me hice entender con el tema y con la aplicación? Preguntas sobre la aplicación. Preguntas sobre la aplicación que tenemos para realizar. Profe, yo tengo una pregunta. Para citar el lugar de donde sacamos el texto, ¿copiamos el link o hacemos una cita normal? Una cita de APA. ¿De dónde lo extrajo? Una cita APA. ¿Qué es la cita APA? ¿Recuerdan lo que les dije? Daniela, APA, apellido, inicial del nombre, nombre del texto o artículo, en dónde está publicado y de dónde está. Recuerden también que si quieren decir consultado en línea y ponen el enlace, bien, pero con la reseña basta. ¿Qué pasa cuando en un sitio web no encuentro todos los datos? Pongo el nombre del sitio web, pongo el título y digo cuándo fue consultado. Recuerden que entonces no se encuentra ninguno de los anteriores, entonces en doble comilla el título. ¿Sí recuerda, Daniela? ¿Sí lo recuerda, Daniela, cómo es entonces que se cita? Sí, profe, sino que mis perros estaban latiendo mucho y por eso no había abierto el micrófono. Ah, bueno, no, pero sí me hice entender. Sí, profe. Y muy interesante que cada quien pues conserve esa norma de que ponga de dónde salió el extracto. Miren que yo aquí no puse, ahí no puse en mi presentación, pues porque era el ejemplo tal y no cumplía la función de ser cita. Lo ideal es que lo pongan, pero bueno, pero más que ese ideal es que ustedes puedan hacer los ejemplos y poner a cada uno de los casos de arquitectura de la frase un ejemplo, ¿sí? A cada uno de los ejemplos una frase o un párrafo, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Preguntas sobre el tema, sobre el aplicativo. Me voy a devolver aquí en la presentación, la voy a cerrar, a ver cómo es que sí. Voy a cerrar acá la presentación, o sea que si la cierro vuelvo al blog. ¿Dónde más está el aplicativo también? Miren, acá está solo el aplicativo, es el que yo digo que a veces ustedes pueden volver, ¿sí? Miren el aplicativo solo acá. Y hay personas que toman este aplicativo y sobre esta plantilla trabajan. Mírenlo acá otra vez. Está acá, aquí tiene ya el cuadrito, miren, para que en este cuadrito pongan la forma correcta. Mírenlo, acá está. Las 6 frases iniciales y tiene la misma instrucción, ¿sí? Entonces, está dentro de la presentación, al final de la presentación que la consulté aquí y que está en Dropbox también, y aquí en el blog, donde dice la aplicación, dice aplicación activa 8. Daniela, por favor, lee la aplicación. La estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Sí, lee la aplicación para todos. Estudia las notas y ejemplos de clase acerca del tema, la arquitectura de la frase y desarrolla la aplicación. Taller, comparte y socializa con tus compañeros. Envía tu trabajo en un archivo de Word a la carpeta respectiva dispuesta en Dropbox, respetando los tiempos y plazos acordados con el docente facilitador. Listo. Recuerden, aquí está Dropbox, aquí le da una entrada al Dropbox para que usted con su clave y cuenta ingrese. Acá está, si le da doble clic en aplicación taller. Vamos a mirar esos tiempos y plazos. ¿Más dudas? Estoy atendiendo dudas. Comentarios. Una primera duda sería ¿cuál? ¿Para cuándo el taller, cierto?
Entonces, ahora sí la diapositiva que iba a mostrar ahora. Generalmente los talleres los hacemos para 8 días. Yo quiero que este taller, o quiero animarlos a que lo hagan con mucha dedicación, que le saquen pues el gusto a la aplicación de esto, juntando los temas, todo lo que hemos visto en el curso casi que se reúne acá, ¿cierto? La estructura, las frases, la puntuación, ¿sí? Y busquen y tengan tiempo de buscar y que busquen sus propios ejemplos. Es decir, que no haya lugar a que por las carreras o por la premura les toque, como dije ahora, que me ha pasado, pues los digo, que tengan que prestarse los ejemplos, ¿sí? No, que cada uno lo haga. Entonces, en este caso, voy a dar 2 semanas o voy a conceder 2 semanas para que hagamos este trabajo. Entonces, esa aplicación de la arquitectura de la frase la vamos a hacer para el lunes 16 de agosto, es decir, de ayer en 15, es decir, el lunes antes de la clase que tenemos ese 16 o de lo que vamos a realizar ese 16, que en esa época ya vamos a estar, ya al otro día vamos a tener la preparación del trabajo final, ¿sí? Vamos a estar como preparando, a los 8 días vamos a tener la experiencia de lectura, a los 20, a los 15 vamos a tener el trabajo final, entonces que sea pues como que ese tiempo. Eso en cuanto al tiempo de esta actividad de arquitectura. ¿Es claro? ¿Hay alguna otra duda para que cerremos el tema de arquitectura? Entonces, ¿es claro los temas? ¿Es claro el aplicativo? ¿Y es claro la fecha de entrega? Por favor, me contestan. Profe, creo que sí. Sí, creo, ¿está seguro? Sí, ¿cierto? Por mi parte sí, pero no sé de ellos. Ah, bueno. Entonces, compañeros, tienen todo el derecho a preguntar. Bueno. ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy? Vamos a ver a alguien que no haya hablado el día de hoy. Samantha, buenos días. ¿Estás desde el comienzo o acabaste de llegar? ¿O llegaste en la mitad? Cuéntanos. No tienes micrófono, Samantha. Bueno, copia ahí en el chat, si no tienes micrófono, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Y ahorita lo leo para todos. Estefanía, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Aprendizajes, balance de la clase de hoy, Estefanía. Hola, profe. Hola, y compañeros, ¿no? Y compañeros, sí. No, pues es una clase muy productiva. Pienso que hay que saber organizar las frases y pues que es muy importante hacerlo correctamente. Bueno, vamos a precisar algo, Estefanía. ¿Qué es organizar? ¿Qué es organizar, Estefanía? Organizar una frase. Poner correctamente. ¿Y cómo se pone correctamente? Con las estructuras que... Eso, primero, con una buena estructura. Sujeto, verbo, predicado. Pero además con una buena arquitectura, ¿cierto? Sí. ¿De qué se compone? ¿Qué hay que tener en cuenta para hacer una buena arquitectura de una frase? El tamaño de esas frases, el orden y la posición y la sintaxis. Acá en la presentación de hoy van a tener ustedes esa primera mapa de qué es. Y en la presentación de clase, en la que tienen en Dropbox y en el blog, también está el desarrollo. ¿Y qué pretendemos? Que con el aplicativo se haga. Entonces, te llevas pues más aprendizaje. ¿Qué quiero decir, Estefanía? Hay que repasar lo que vimos y una forma de que ese aprendizaje se interiorice y se aplique es hacer el ejercicio. ¿Algo más, Estefanía? No. Utilizaste la palabra productiva. Gracias. Yo espero que sea productivo para ustedes ahora y a futuro en su ejercicio profesional. ¿Alguien más que quiera conceptuar sobre la clase? Octavio, noté de pronto que tienes problemas con la conexión y entraste y saliste en varias veces, pero cuéntanos qué te llevas de la clase, en lo que pudiste estar o bueno, o qué claridad quieres que hagamos. No, profe, me llevé que sí, tú al comienzo como unos problemitas, pero ya sí pude estar el resto. Me llevé que aprendimos a la construcción de una frase de manera correcta, donde puedes resumir a detalle lo que quieres expresar
para poder evitar rebuscar y perder el sentido de lo que quieres transmitir. Y cuando tienes buen sentido, cuando no rebuscas, ¿qué logras, Octavio y compañeros? Ser asertivo, ¿cierto? Ser asertivo y lograr dar a entender lo que en sí quieres expresar. Y ahorra uno tiempo, ahorra procesos, claro, porque es directo, las personas le entienden, tanto al escribir como al hablar. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Voy a leer el comentario de Samantha. Samantha dice, me parece muy interesante poder retomar todos los temas en una globalidad. Tan interesante saber estructurar y tener la capacidad de organizar correctamente las ideas en un texto. Nos crean una oportunidad de mejora de ahora en adelante. Igual precisión, gracias Samantha por la intervención y además pues por haberte tomado el trabajo de escribir al no tener micrófono, de eso se trata, para interactuar. Misma precisión que le hice a Estefanía, ¿cierto? O sea, sí, esa globalidad a la que refieres es estructura, ¿sí? Estructura y arquitectura, ¿sí? Estructura, sujeto, verbo, predicado, arquitectura, tamaño, orden y posición y sintaxis. Y agreguémosle a ello todo lo que hemos venido haciendo en esa globalidad que llama Samantha, que denomina, y es la puntuación, la semántica, ¿sí? La forma como yo, y miren que ahorita decía otra de ustedes, decía, bueno, pero entonces cito de dónde salió, claro, además agreguémosle esto, sí, me están diciendo que haga la extracción de un texto, entonces muy bueno que usted, muy recomendable, de acuerdo con lo que hemos aprendido, de dónde es, cómo lo cita, entonces con una reseña APA, ahí no está haciendo citación directa como si estuviera escribiendo un texto, pero está diciendo, me está contando, yo extraje esto. Muy importante que siempre aprendamos de manera, con beneficio inventario, de manera secuencial lo que vamos aprendiendo. Repito, aquí no aprendemos para el curso o para una nota, porque ustedes lo que están haciendo, yo estoy valorando los trabajos, pero están trabajando, es para futuro, para su desempeño profesional. En fin, Duber, ¿también llegaste desde el comienzo o llegaste en qué momento? Buenos días, profe. Yo estoy desde el comienzo. Bueno, ¿qué tal el tema? ¿Qué te llevas de la clase de hoy? Aprendí, profe, lo que es la buena estructuración de una frase, volver a tener en cuenta los temas vistos anteriormente como los conectores, las muletillas, saber volverlas a identificar y estructurar bien una frase. También teniendo en cuenta que así un artículo esté publicado en una revista importante también tiene opciones de mejora. Muy bien. Y eso sí. sería todo, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, para todos, espero que este tema sea de gran aplicabilidad. Reitero, vamos a dar 15 días a 2 semanas para que hagan este aplicativo, para que lo puedan hacer con bastante cuidado, puedan mirar bastantes opciones y puedan incluir esos textos. Entonces, con eso estoy reconociendo que no es fácil, que tiene trabajo, claro, tiene buscar, analizar. Entonces va a quedar para el lunes 16 de agosto. Hasta ese día lo pueden poner desde hoy en adelante. Se toman el trabajo de hacerlo. Tampoco estoy diciendo que lo hagan pues rápido, pero tiene que hacer rápido, no. Lo háganlo bien, corrijan, miren, sí. En fin, finalicemos entonces. ¿Quién nos quiere colaborar a todos leyendo las actividades o los pendientes? A ver quién lo hace. Por favor, para todo el grupo. Está en pantalla las actividades. Adelante. ¿Quién lo quiere hacer voluntario? ¿Quién nos comparte y lo hace para todo el grupo? ¿Qué pasa? Que no hay voluntarios. Voy a hacerlo yo. Bueno, Estefanía, dale, adelante, qué rico, me gusta que lo hagan ustedes mismos. Adelante, Estefanía. Bueno, actividades. Aplicación arquitectura de la frase. Subir a Dropbox hasta el lunes 16 de agosto de 2021. Muy bien. Sesión preparada, preparación y asesoría trabajo final. Durante sección del 17 de agosto del 2021. Experiencia de lectura. Preparar para socializar durante la clase del 24 de agosto de 2021. Trabajo final. Preparar para socializar durante la clase del 31 de agosto de 2021.
Subir trabajo escrito a Dropbox hasta el viernes 3 de septiembre de 2021. Muy bien. Recuerden, este aplicativo hasta 2 semanas más. Vamos también durante este tiempo a preparar la asesoría y el trabajo final, ¿sí? El tema, muy seguramente dentro de 8 días vamos a hablar de recuento de la clase y empezar a asesorar estos trabajos, ¿cierto? Estos trabajos de finales, el tema, o sea, mejorar y seguir avanzando en el parcial. La experiencia de lectura es una lectura que tenemos ya hace bastante, entonces ya hemos hablado. Y el trabajo final que lo vamos a hacer socializado y a los 3 días siguientes presentamos el texto y estamos con el tiempo justo para subir las notas y tener pues ya el resultado. Esas son las actividades. Espero pues también que esto que yo hago, que es hacer no solamente la explicación como la que estoy haciendo, sino el recuento en cada clase, les quede acá en esta grabación, les quede escrito en la presentación de clase y puedan entonces planear muy bien sus tiempos y sus actividades. Les agradezco mucho la presencia, el haber participado en la clase, espero que la aprovechen bastante. Nos vemos en 8 días, un resto de martes bien agradable para todos. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Voy a dejar de hacer la grabación.